Vamos a referirnos al impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, que en adelante denominaremos IVA, y al impuesto al consumo de alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcares añadidos, que en adelante denominaremos ICUI. Estas denominaciones se toman de los términos acuñados por la DIAN en su concepto general unificado sobre los impuestos saludables. Es preciso, en primer lugar, precisar que los artículos 54 y 96 de la Ley 2277-2022 adicionaron al Estatuto Tributario los nuevos artículos 513-1 hasta 513-3 y modificaron el artículo 643 del mismo ordenamiento, creando dos nuevos impuestos saludables y modificando el régimen sancionatorio por no declarar aplicable a dichos impuestos. Estos nuevos impuestos se caracterizan por ser monofásicos, lo cual es esencial para entender el hecho generador del impuesto. Es importante igualmente considerar que tienen una periodicidad bimestral que empieza a regir a partir del 1 de noviembre del año 2023, que la DIAN ya determinó cuál es el formulario mediante el cual se va a declarar este impuesto por parte de los responsables del mismo y el formulario para el pago de dichos impuestos. Vamos en primer lugar a desarrollar el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas que denominábamos anteriormente como IVA. ¿Cuál es el hecho generador? Entonces, de conformidad con la norma, el hecho generador del impuesto de las bebidas ultraprocesadas recae sobre en la producción, la venta, el retiro de inventario o los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso, y la importación. Entonces, como vemos, son dos hechos generadores para el productor de dichas bebidas azucaradas y para el importador de las mismas. Entonces, estarán sujetas a este impuesto en función del nivel de azúcar añadido las bebidas ultraprocesadas azucaradas, así como los concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o dilución, permiten la obtención de una bebida azucarada. La misma norma se encarga de definir qué se considera como una bebida ultraprocesada y también cuáles son esos bienes con sus respectivas partidas y sorpartidas arancelarias que estarán sujetos al impuesto en la medida en que contengan azúcares añadidos y se cumpla con lo previsto en las demás disposiciones del Estatuto Tributario. El concepto general unificado de impuestos saludables aclara que para que haya hecho generador del impuesto se debe exclusivamente tener en cuenta la partida y subpartida arancelaria a que hace referencia el artículo 513-6 del Estatuto Tributario. No basta simplemente con que se trate de una bebida con azúcares añadidos. Es preciso que se cumplan las dos condiciones, que se trate de una bebida con azúcares añadidos que exceda los contenidos que establece la norma y que adicionalmente se cumpla con la partida o subpartida arancelaria. En caso de que no se cumpla con la partida o subpartida arancelaria, no hay lugar al hecho generador del impuesto. De igual forma, la norma consagra las excepciones a la causación del impuesto, entre otros, en las fórmulas infantiles, los medicamentos con incorporación de azúcares adicionados, productos líquidos o en polvo con un propósito de brindar una terapia nutricional, alimentos líquidos y o polvos para propósitos médicos especiales, soluciones de electrolitos para consumo oral para prevenir la deshidratación. ¿Quiénes define la norma como sujetos pasivos? Entonces son responsables del impuesto el productor o el importador según el caso, con excepción de aquellos productores, personas naturales, que obtengan ingresos brutos provenientes de las actividades gravadas con este impuesto en el año en curso o en el año gravable inmediatamente inferior a 10.000 VT. A tener en cuenta
estos sujetos pasivos, solo el productor y el importador. Entonces, el importador pagará el impuesto conjuntamente con los demás derechos aduaneros y el productor pues deberá facturarle este impuesto a sus clientes, que pueden ser distribuidores o consumidores finales. Como decíamos anteriormente, estos impuestos saludables son monofásicos, es decir, solamente se llevan a cabo en la primera etapa o bien de producción, más no de comercialización. Entonces, por lo tanto, solamente se cobra o se debe facturar por parte del productor y este productor lo facturará a sus clientes y deberá estar discriminado en la respectiva factura electrónica de venta. Ahora bien, también hay hecho generador en la importación. Entonces, el importador deberá pagarlo, como decíamos, conjuntamente con los demás derechos aduaneros. Pero el importador no deberá facturar este impuesto en la comercialización que haga de esos bienes que son objeto de importación. De allí que es muy importante tener en cuenta quiénes lo deben facturar o no lo deben facturar. Como anotábamos anteriormente, solamente los productores en la venta de esos productos que produce es que deberá facturar este impuesto a sus clientes, bien sea distribuidores o personas naturales, consumidores finales o personas jurídicas. Estos distribuidores, a su vez, si venden estos productos, también continúan con esta cadena de comercialización, no deberán facturar dicho impuesto. Recordemos, es monofásico. La base gravable del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas es el contenido en gramos de azúcar por cada 100 mililitros de bebida o su equivalente, producidos por el productor o importados directamente por el importador. La tarifa se va a expresar en pesos por 100 mililitros de bebida y el valor unitario está en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida. Entonces, en la norma encontramos que hay unas tarifas para los años 2023, 2024 y 2025 y siguientes. Nos interesa la tarifa que va a empezar a regir a partir del 1 de noviembre, que será de 0 pesos si hablamos de bebidas azucaradas que tienen una cantidad menor a 6 gramos de azúcares añadidos. Pero si la cantidad de azúcar añadido en un contenido de 100 mililitros es mayor o igual a 6 gramos y menor a 10 gramos de azúcares, la tarifa será de 18 pesos. Y cuando la cantidad de azúcares añadidos sea mayor o igual a 10 gramos, la tarifa será de 35 pesos. Para poder entender esto, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a suponer que un importador importa una bebida con jugo concentrado de frutas, variedad arándano cóctel, que se conoce, digámoslo, como Cranberry Juice Cocktail Original. Digámoslo que aquí lo importante es, hay que analizar la tabla nutricional. Y la tabla nutricional nos trae, digámoslo, el contenido, tanto de azúcares, sodio, calcio y otros componentes que puede tener la bebida. Para determinar el impuesto es preciso evaluar o bien por cada 100 miligramos o bien por cada porción cuál es el contenido de azúcares añadidos. Para este producto que les traigo como ejemplo, el azúcares añadidos equivale a 9.4 gramos. Si vamos y verificamos la tarifa, nos dice que la tarifa que resulta aplicable para aquellas bebidas que tienen azúcares añadidos entre 6 gramos y menor a 10 gramos es de 18 pesos. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar esa tarifa? La misma norma nos indica que el impuesto va a ser igual a el volumen, o sea, el contenido de esa bebida, dividido entre 100 por la tarifa que aplique. Ya vemos que para el año gravable 2023 la tarifa será de 18 pesos
o de 35% según el contenido de azúcares añadidos. Como veíamos en nuestro ejemplo, la cantidad de azúcares añadidos es de 9.4. ¿Cómo vamos a proceder a hacer el cálculo del impuesto? Vamos a tomar el volumen, es decir, la cantidad del contenido total que trae esa bebida. Vemos que viene en una presentación de 1.89 litros. Por lo tanto, como viene en 1.89 litros, yo voy a tomar esa cantidad en miligramos, es decir, ¿cuántos miligramos tiene un litro? Entonces, para nuestro ejemplo, serían 1.8 litros equivalente a 1890. Se toman los 1890, se divide entre 100 y se multiplica por la tarifa, que para nuestro ejemplo serían 18 pesos. Por lo tanto, esa botellita de contenido de 1.89 litros va a pagar por unidad 340 pesos de impuesto de azúcares añadidos. Ahora bien, vamos entonces a hacer referencia a los productos comestibles ultraprocesados con alto contenido de azúcares, que en adelante llamaremos ICUI, denominación que es tomada del concepto general unificado. El hecho generador, muy similar al de las bebidas azucaradas, es decir, que en este caso los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas, de conformidad con el artículo 513-6 del Estatuto Tributario, va a estar constituido por, en la producción, la venta, el retiro de inventarios o los actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito oneroso, y la importación. Como vemos, es el mismo hecho generador del impuesto de las bebidas azucaradas. Estarán igualmente sometidos a este impuesto estos productos que como ingrediente se le haya adicionado azúcares, sal, sodio y o grasas, y su contenido en la tabla nutricional supere los valores que establece la norma. Aquí tendríamos que remitirnos a la norma para establecer la tabla. Igualmente importante tener en cuenta que se someten a este impuesto siempre y cuando corresponda a la partida o subpartida arancelaria a que hace referencia la norma. Como lo decíamos anteriormente, si no está ese producto expresamente consagrado como una partida o subpartida arancelaria que está sometida a gravamen, no procede el impuesto del ICUI. En la norma se define taxativamente cuáles son esas partidas y subpartidas arancelarias que están sujetas al impuesto en la medida que contengan sodio, azúcares o grasas saturadas y se cumpla con los demás presupuestos previstos en la norma. Igualmente, consagra cuáles son esos bienes que no estarán sometidos a dicho impuesto, como por ejemplo el arequipe, el salchichón, la mortadela, la butifarra, las obleas y bocadillos de guayaba, los alimentos que se exporten, así como las donaciones que se realicen a los bancos de alimentos constituidos como entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial. Los sujetos pasivos, igual que en el caso del impuesto de las bebidas azucaradas, será el productor o el importador, con excepción de las personas naturales que tengan la calidad de productores y que obtengan ingresos en el año gravable o en el año inmediatamente anterior inferiores a 10.000 VT. La base gravable la va a constituir el precio de venta, y en el caso de donación o retiro, la base gravable será el valor comercial del bien que es objeto de la donación o el retiro. La tarifa para el año gravable 2023, que aplica a partir del 1 de noviembre del año corriente, será del 10%. Para el año 2024 la tarifa será del 15% y para el año 2025 y siguiente la tarifa será del 20%. Entonces, igualmente hay que verificar en este caso la tabla nutricional, y esa tabla nutricional que se va a verificar debemos establecer
cuál es el impuesto de acuerdo a todas las fórmulas que nos trae la ley. Entonces, digamos lo que hay un componente que es el sodio, hay unas variables a analizar en la fórmula, que es el contenido de sodio reportado sobre el número total de las calorías. Igualmente, en el componente de azúcares hay que evaluar los azúcares añadidos por cada 4 calorías dividido sobre el número de calorías por 100. Y por último, en el componente de grasas saturadas, hay que evaluar las grasas saturadas multiplicadas por el factor de conversión de grasas dividido por el número de calorías por 100. Entonces, digamos lo que esto resulta a veces un poco complejo, pero vamos a analizar acá un ejemplo. Vamos a analizar, por ejemplo, un aderezo de mostaza y miel. Y ese aderezo de mostaza y miel tiene unos componentes que son sodio, azúcares y grasas. Lo que tenemos que hacer para hallar el ejemplo es verificar si se supera en cada uno de estos componentes las variables que establece la norma según la ley. Entonces, tomo la tabla nutricional de este producto y la voy a evaluar o bien por cada 100 gramos o bien por porción. Para nuestro ejemplo voy a tomar la tabla nutricional y voy a partir de cuáles son esos componentes por cada 100 gramos. Entonces voy a evaluar, por ejemplo, que el contenido de sodio de este producto es 498 miligramos. Lo voy a dividir entre el número de calorías que se establece en la tabla nutricional. Para este ejemplo, 127 calorías. Al hacer esa división, vamos a tener un factor de 3,92. Me voy a la tabla o al que me establece la norma para mirar lógicamente si aplica o no aplica impuesto, y me dice que cuando esa relación entre el contenido de sodio y las calorías es mayor o igual a 1, se causa el impuesto ICUI. Cuando estoy tomando productos que tienen un contenido de sodio en 100 miligramos que superan los 300 miligramos. Y en este ejemplo efectivamente vemos que supera porque el contenido de sodio es de 498 miligramos. Analicemos el segundo componente, los azúcares. Al analizar el contenido de azúcares, la norma me dice que las variables a tener en cuenta es los azúcares añadidos por cada 4 calorías dividido sobre el número de las calorías multiplicado por 100. Entonces, se aplica esta fórmula a partir de la tabla nutricional de este producto que estamos evaluando, que es el aderezo de mostaza y miel. Tenemos que en el contenido de azúcares nos dice que tiene 24 gramos. Lo vamos a multiplicar por 4, que es una variable que trae la fórmula según la ley. Lo vamos a dividir entre 127 calorías que trae el producto, se multiplica por 100 y esto nos va a dar un resultado equivalente a 0.76%. Esta relación sí es una relación porcentual. Al ir al comentario que trae la norma nos dice que si esa relación es inferior al 10% no causa el impuesto. Y vamos a analizar el tercer componente, el de grasas saturadas. Aplicamos la fórmula que establece la ley, voy a analizo la tabla nutricional del producto, encuentro que las grasas saturadas son equivalentes a 0.1 gramos, lo multiplico por el factor de conversión de grasas, que según la ley es 9 calorías, lo divido entre el número total de calorías del producto, para nuestro ejemplo 127, y se multiplica por 100. Esto me va a dar una relación de 0.01%. La norma me dice que si esa relación es inferior al 10%, no se causa el impuesto. Pero con uno solo que se incumpla de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma, se causa el impuesto. Como veíamos en nuestro ejemplo, el sodio excede esa relación de 1 porque como resultado nos dio 3.92, por lo tanto en este producto, así no se cumpla con el contenido de azúcares añadidos ni grasas saturadas, se causa el ICUI. Por lo tanto,
el productor o el importador de este producto lo deberá pagar, y en el caso del productor lo deberá facturar a su cliente, bien sea distribuidoras o consumidor final, trátese de personas naturales o jurídicas, debiéndolo discriminar en la respectiva factura electrónica de venta. Espero haber hecho un poco de claridad sobre la aplicación de estos impuestos que empiezan a regir a partir del 1 de noviembre de la presente vigencia.